¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, y a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista. Muchísimas gracias a quienes hacen posible técnicamente el abrazo mediático. Gracias, ingeniero Víctor Melara. Gracias, don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, a todos los compañeros de los diferentes grupos. Gracias. Gracias, Jonathan Álvarez, por su apoyo. Muchísimas gracias siempre a todos el equipo que ustedes no ven, pero que nos hermanan y que nos hacen compartir la vida. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Siempre aquí, maestro querido. Hola, Celeste, muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto. Hola, hola. Queridos amigos, seguramente ustedes ya habrán escuchado sobre pues acontecimientos muy lamentables sucedidos en Estados Unidos, ¿no? O sea, otra situación que lamentar precisamente en Nueva York, que de alguna u otra manera estos hechos antes no ocurrían. Estos hechos hay que ver desde dónde están siendo o fueron inoculados, de dónde se puso esta especie de moda del terrorismo, de los atropellamientos, de la cuestión de los asesinatos con armas. Esto ya tiene más tiempo y obviamente también habría que hacer un programa especial con este tema, que es tan delicado, que es el que los ciudadanos todos pueden estar armados, pueden comprar armas, como ir a comprar una bicicleta, ¿no? O sea, sin mayor control. Nosotros pensábamos que hace tiempo, ¿no? Decíamos, bueno, nos decían que estaba muy controlada la venta de armas en Estados Unidos. Ya sabemos que no es así, pero es mucho menos de lo que siquiera pudiésemos imaginar. Entonces, obviamente, hubo por ahí alguna propuesta que se hizo hace unos meses sobre que sería bueno, que porque hay mucha inseguridad y pues que andemos todos armados. No hay que comprar ese boleto, queridos amigos, porque obviamente aquí lo que hay que exigir es a las autoridades que no haya tanta violencia. ¿Cómo? Primero cambiando la política económica, que haya posibilidades para todos, que haya oportunidades, que haya mejor educación y por supuesto al mismo tiempo capacitar en el ámbito precisamente de la seguridad. Yo quiero decirles que convivo, comparto con personas, por ejemplo, con personas de seguridad aquí de la Ciudad de México, y es gente de veras, la mayoría, hay gente muy buena, gente pues como usted y como yo, que tienen sus familias, que tienen sus problemas, y que de alguna manera lo que hay que hacer es que hay que capacitarlos más, o hay que darles mayores y mejores instrumentos para que ejerzan su trabajo. Por otra parte, también obvio que hay gente que abusa, hay gente que con que tenga una macana se sube un tabique y ya se siente con poder, pero también hay gente muy buena y también hay gente que de veras hace esto y se arriesga de corazón. Eso se los digo en primera persona porque me consta, pero también hay personas que no deberían estar ahí, como no deberían de tener ningún tipo de poder. Muchas personas que lo utilizan con traumas que tienen, con venganzas de traumas personales que tienen. Entonces hay que aquí hacer y exigir que haya más seguridad, no que nos armemos todos, ¿verdad? Porque imagínense, y ese es el argumento que se ha utilizado en Estados Unidos, ¿no? Y ese es el poder de la Asociación del Rifle, que obviamente ustedes saben todo lo que controla y lo que ha controlado. Otra parte también es que debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, se está rompiendo un grupo de poder muy fuerte, entre ellos estos de la Asociación del Rifle, y no tanto los de la Asociación del Rifle, pero una parte de ellos sí, porque aunque pensemos que es una asociación que está muy cuestionada, no es así. Hay grupos de poder como en todos lados. Entonces, aquí hay que ver que hay pugnas de poder hacia adentro de Estados Unidos.
¿Qué sucede, amigos? Hay que investigar, hay que irnos a fondo, así como en todos los temas. Ayer platicábamos del terremoto, de los terremotos, que hay que investigar las diferentes cosas. Igual acá, ¿quién está incentivando el terror? ¿Quiénes son responsables de haber puesto, digamos, de moda esto en el escenario? Y lo hicieron de manera deliberada, no es que se les escapó de las manos. Este es un plan muy perverso. Entonces, hay que analizar todo esto. Y bueno, un abrazo a todos los seres humanos que están sufriendo, un abrazo por supuesto, y lamentamos a familias y a personas que estén sufriendo en este suceso de Nueva York y en todos los que pasen en el mundo, porque luego si pasa en Nueva York se sabe cuánta gente no es asesinada, víctima de ataques como estos, de invasiones impulsadas por estos mismos intereses. Y mire, de los que son víctimas, el mismo pueblo, de aquellos a quienes no les preocupa qué persona fallece o quienes tienen dolor, simplemente van tras sus intereses. Vaya usted a saber qué impacto o qué estén pretendiendo. Algunos lo pudiésemos intuir, estaremos equivocados o no. ¿Usted qué opina? Pero finalmente nunca hay que comprar el boleto de la venganza, del terror tampoco. Ni tampoco de que pensemos que estamos en la selva y que vamos todos con todos y que hay que armarse. Veamos las consecuencias y veamos también las consecuencias de impulsar el terrorismo. Hay culpables, hay responsables de eso, del meollo, de la raíz del problema. Hay que ir tras ello, hay que dar un seguimiento. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. De hecho, ayer en la tarde, bueno, sí, ya era en la tarde. Hazte por acá, no, Jorgito, porque ahorita están allá en cabina, están haciendo el enlace con el querido maestro don Mario. Perdón, si no yo me hubiera parado. Sí, no, está muy bien. Hacer unas reflexiones sobre el terrorismo. Si no tienes inconveniente, claro, las desarrollo en 2-3 minutos. No, por lo que sea, maestro, claro. Obvio, el terrorismo lo que quiere es, como tú dices, uniformar. Claro, dominar. Fíjense, amigos, que tengo el privilegio y agradezco enormemente al maestro Daniel Stulin, que me compartió el libro que va a salir publicado ya en Canadá, sobre la trastienda de Trump, ¿no? Lo que hay detrás, y explica tan claramente, o sea, tiene una información y datos y documentos. Imagínense que hay una cantidad tremenda de abogados y todo que investigan sus textos para no ser demandada quien publica sus libros. Entonces son documentos increíbles y reflexiones muy profundas, y precisamente hay intereses de veras perversos que dicen que les importa la democracia. No, lo que quieren es que creamos que no somos fuertes, que no hay opción y que haya un desánimo. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, así como las frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, me comentabas tú como académico que estabas compartiendo ayer con tus alumnos el análisis precisamente con efectos e impactos del terror, y el terror como un instrumento precisamente de dominio. Maestro querido, te escuchamos. Así es, Celeste, muchísimas gracias. ¿De dónde deriva la libertad de expresión? De la libertad de pensamiento. O sea, vamos a construir esta muy breve reflexión a partir de la premisa de que la libertad de expresión es consecuencia de la libertad de pensamiento. Cabo ya no actos de terror crónico, sino de terror blanco o paralizante en lugares que otrora, en lugares que antes eran sumamente tranquilos. ¿Y para qué? Para paralizar a las víctimas. Ahora, los grupos terroristas o los terroristas se dividen básicamente en dos tipos, Celeste. Uno, el terrorista, entre comillas,
ilustrado, el que es docto en el dogma del fanatismo que lo lleva a cometer el terror, y el terrorista visible. El terrorista, entre comillas, ilustrado, o si me lo permites, embosado o con doble cara, es una persona con doble moral, que puede decir una cosa y hacer otra, que generalmente procede en los escondrijos y que además es patrocinador de los terroristas activos, los visibles. Los visibles, los que se muestran generalmente a los medios, son jefes de segundo nivel. No me voy a ir muy lejos, nada más puedo decir que el objetivo del terrorismo es aprovecharse del factor sorpresa, provocar un choque psicológico sorpresivo, causar inseguridad en el ánimo de las personas, y aquí viene el meollo, creo yo, la división de opiniones en la sociedad, para que haya quienes digan que hay que negociar con los terroristas para ceder a sus demandas, y los que dicen que no, que hay contraatacar. Ahora, el terrorismo persigue la paralización de las ideologías y de la vida pública, y cuando está en un grado extremo llega a utilizar el engaño de la mitigación de la violencia como para decir, mira, soy tan bueno que le bajo dos rayitas al terror. En la estructura, los grupos terroristas, con esto termino, los grupos terroristas tienen una estructura muy sencilla. En el centro está el núcleo responsable, el núcleo ideológico, el núcleo, entre comillas, ilustrado, el que es docto en el dogma. Enseguida, como una segunda capa, vienen los ejecutores, y en la tercera capa o la más externa vienen los propagadores. Y en esto quiero hacer énfasis en esto, Celeste, precisamente. Porque ¿qué es lo que quieren los terroristas? Que se propague el terror. Claro. Y los medios de comunicación, que muchas veces están vinculados a los núcleos cerrados de los terroristas, lo que hacen es difundir el terror. Son cómplices de los terroristas. Esto como sociedad lo debiéramos madurar. Ya un poquito más adelante, porque me llevé bastantes minutos, podría agregar algo más a esto, Celeste. Sí, maestro. En este tenor, queridos amigos, y vamos a escuchar al maestro Mario Méndez Acosta sobre el tema que él piensa abordar con nosotros. Es decirles esto, obviamente después de lo que dijo el maestro, básicamente es sembrar odio, el que tengamos desconfianza de todo, el que nos repleguemos, el de que haya anomia, un desánimo, una depresión constante, porque eso, que creamos que hay un destino manifiesto y que ya no hay de otra, que no hay remedio, eso es lo que quieren que pensemos, y por supuesto no es así. Parte después de lo que casi, como dices, que se agradece al terrorista, ¿no? Cuando dice te va a dejar tantito, viene un síndrome de Estocolmo, que es una reacción de casi agradecer al atacante porque no sea tan malo, ¿no? O que sentirnos que nos protegen porque entonces no nos van a atacar tanto. Eso quieren que suceda desde estos mismos estratos, que es el estado profundo. El estado profundo se está desmoronando. Hay un sismo muy fuerte, hay un paradigma muy fuerte, hay un choque de intereses muy fuerte y está pasando esto. Otra cosa que yo quisiera decir, cuando estaba hablando el maestro de quienes se inmolan y otros que son los mercenarios es que de eso trabajan, imagínense, ganan dinero de matar gente, a ellos no les importa, son máquinas de matar. Matas allá, vas allá, ok, les pagan, esos son los mercenarios. Y hay grupos de supuesta seguridad, que es parte de lo que los tratados internacionales han impuesto y hayan permitido, y es lo que quieren que permeen los países, que ya las empresas, para que no sea la cuestión de los estados, las empresas tienen sus propios sistemas de seguridad. Esas guardias de seguridad son mercenarios.
la mayoría de las veces, la inmensa mayoría. Bueno, pero aparte de esto es decirles cómo ahora a los que están dogmatizando el fanatismo que están inoculando y que luego presentan en los canales de YouTube mismo, ¿por qué no bloquea eso y por qué bloquean otras cosas, ¿no? Que se difundió mucho como cortaban cabezas. Hay quien también han dicho que hay montajes también esto, o sea, deliberadamente para inducir al terror. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué fanatizar? Porque estos que se inmolan son armas muy peligrosas, porque están dispuestos a morir y pueden penetrar y pasar como alguien que no va a hacer nada, porque tú lógicamente piensas que no hay alguien que vaya a atentar contra su propia vida. Entonces son armas muy baratas y ellos le apuestan mucho a esto. Entonces es fanatizar, es llevarnos mucho a que haya pugnas interreligiosas, y eso también lo vamos a comentar por una nota que se comenta hoy en Voces del Periodista. Ahorita el maestro Jorge Santa Cruz nos va a dar la liga para que veamos cómo han tratado de atacar a religiones desde estas mismas cúpulas del Estado Profundo, tanto la utilización de fanáticos de una religión, que hay fanáticos y hay no fanáticos, pero hay fanáticos de utilizar y de hacer un encono, pero también de un ataque a otra religión y de contrapuntear, que es de lo que vamos a platicar más adelante. Hay una nota interesante en Voces del Periodista Diario, si usted teclea www.vocesdelperiodista.mx. Vamos a ir un corte, regresaremos el resto del programa, vamos a escuchar el análisis del maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. No tardamos, queridos amigos, y regresamos con ustedes. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista. Sí, queridos amigos, hay una nota en Voces del Periodista que, a ver, maestro, si se las muestras. Esto se preparaba la primavera católica para destruir a la iglesia. Puede ser la iglesia ahorita, la católica, al rato pudieran ser otras. El chiste es contrapuntear. ¿Se acuerdan ustedes que en esta guerra atroz, peor que en la Edad Media, digamos, ¿no? Porque aquí ya se tenían elementos de conocimiento y todavía veíamos en las redes y en los medios de comunicación cómo cortaban cabezas. Bueno, ¿se acuerdan que crucificaban y todo esto? Es deliberadamente el fomentar el odio interreligioso. Es tremendo y ya nos vas a hablar después, maestro, de esto, independientemente de que también surgió y se filtró una información en Wikileaks a principios de hace unos días, ahorita les paso el dato, en donde pues se habla sobre esto mismo de otra manera, pero vas viendo, dice Wikileaks: Clinton, Obama y Soros derrocaron al Papa Benedicto XVI con un golpe en el Vaticano. Ustedes van a decir, no, pues que el Papa Benedicto y son cosas de que mucha gente no está contenta con algunas actitudes de la iglesia, ¿no? Y de algunos pues algunos sacerdotes y todo eso, lo que ya sabemos. Pero no, una cosa es una y otra cosa es otra. Otra cosa es tener un plan deliberado para atacar a un sistema. Ellos lo ven como grupos de poder. Entonces, a ese grado se ha llegado, y vamos a platicar un poquito más adelante, queridos amigos, porque ya vamos a regresar del corte. Así es que es algo de veras. A ver si luego pueden empatar esas dos informaciones que ahorita les vamos a comentar el maestro, y si no, con el control de aquí del aparatito, ahorita déjenme buscarlo con el buscador para que vean ustedes y puedan empatar la información, queridos amigos. Está usted escuchando Voces del Periodista. Esta de las que le abrieron el golpe salió en el corte, perdónenme, salió publicada, ahorita les digo en qué fecha, Esto fue el 4 de febrero de este año.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a ABC Radio Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Un privilegio estar con ustedes, hashtag Voces del Periodista, maestro Jorge Santa Cruz, director académico. Gracias, Celeste, gracias. Y recibiendo la voz del maestro Mario Méndez Acosta. Mario, querido, muy buenas tardes. Tal, muy buenas tardes. Un saludo para todo nuestro público. Espero que le estén pasando muy bien. El tema que quería hablar hoy era sobre el problema de la desintegración potencial de los estados, que implica, por lo menos en forma latente, el actual movimiento secesionista o separatista de Cataluña. Pero el comentario sobre el terrorismo me hizo pensar algo, una nota que repercutió hoy en muchos medios, en el sentido de que la yihad islámica ha lanzado una amenaza terrorista en contra de la celebración del Mundial de Fútbol. Esto abre una nueva variedad de respuesta de intimidación o de intentos de intimidación, ya que el acto terrorista en sí no es lo que vaya a ocurrir en el Mundial, sino el anuncio de que se va a llevar a cabo ese acto terrorista. El cartel o la imagen que difundieron los de la yihad islámica era a los grandes ídolos del fútbol que participarán en el campeonato en Moscú el año que entra, pero poniéndolos en situaciones de extremo dolor y angustia o en manos de un verdugo o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces la idea supone pues que con eso habrá una gran reacción de temor y de respeto, en fin, lo que normalmente buscan los quienes planean estos actos terroristas, ¿no? Una especie de venganza contra agravios reales o imaginarios. Pero aquí lo interesante es que, según he estado viendo en algunos medios, sobre todo también del Medio Oriente, esto ha levantado una gran indignación y una reacción que generalmente no era visible en los actos terroristas que llevaba a cabo la yihad, sino que en general eran hasta recibidos con aplausos por algunos grupos en los países islámicos mismos. Pero en este caso es tal el arraigo y el atractivo del negocio deporte del fútbol aún en Medio Oriente, que en lugar de obtener algún tipo de solidaridad en el mundo islámico, están obteniendo un rechazo pocas veces visto. Es probable que no les importe a quienes difundieron esta campaña y que piensen que esta reacción es debida a esa influencia de Occidente que pretenden aniquilar. Pero creo que en este caso, como difícilmente van a lograr un acto material, dada el nivel de seguridad que va a llevar a cabo, que va a implantar el gobierno ruso, es muy difícil que estas amenazas se lleven a cabo. Y sí
por otro lado, que que queden como un cascarón vacío, una amenaza contraproducente contra, digamos, su visión misma de la lucha que hay que llevar a cabo contra, pues, enemigos históricos que de pronto se van a convertir ellos mismos en una forma de enemigos que hay que aniquilar. Exacto, aquí hay una cosa muy importante sobre lo que comentas, Mario, queridos amigos, Jorge. Hay que subrayar que hay mucho persona que está obviamente, se le inocula el odio, se le fanatiza para ser utilizados como armas humanas. Pero también hay muchos que nos dicen son yihadistas y no son yihadistas porque huyen. Es, por ejemplo, en París. Decían es que se fueron a esconder a una cafetería o a un bar, no recuerdo dónde. No, un yihadista no se va a esconder. Él quiere morir por lo que él cree que así se va a ganar supuestamente, ¿no? El cielo. El cielo, bueno. Entonces aquí es cómo se utiliza y cómo en manos de unos cuantos perversos que han instrumentado todo esto es donde estamos. Miren, yo le agradezco a Miguel Macedo que manda cómo Bloomberg defiende un reportaje de un hacker que manipuló elecciones en el 2012 supuestamente. Aquí dice él, este es un caso de cómo crear terror en las masas, efectivamente. Y dice, manda otro, dice que es el tema de cómo crearon su guerra sucia sembrando terror en las masas. Y aquí yo le agradezco a Miguel Macedo, después lo vamos a checar, pero obviamente son temas totalmente de manipulación, ni siquiera imaginamos la perversidad que hay detrás. Bueno, ya le estamos vislumbrando y le estamos viendo. Y lo que se verá por este choque de grupos de poder, de gran poder, y lo que nos está tocando ver, ¿no? Mario, querido, te seguimos escuchando y disculpa la interrupción. No he pegado muy viene mucho al caso. Por otro lado, continúan los actos de violencia en Estados Unidos que pueden o no estar relacionados con la visión de la yihad islámica. No hay en realidad nada que confirme estos hechos y recuerdan más bien el caso de aquel que aventaba dardos y quedaban clavados en una pared y luego iba y dibujaba circulitos alrededor de donde había pegado el dardo, y eso parece ser la táctica que llevan a cabo los terroristas, y bueno, los de la yihad islámica, con actos violentos que pueden o no estar relacionados con su actividad. Entonces tratan de apropiar hechos violentos que surgen de una sociedad completamente larvada por la violencia y por el armamentismo, como es la de Estados Unidos, que no necesariamente pueden ligarse ni siquiera remotamente con lo que representan las banderas de del califato, supuesto califato de la yihad islámica, ¿no? Entonces, está claro que, claro, se pueden hacer mucho daño todavía, pero se están agotando las opciones de convencimiento o de efectividad de su visión terrorista que lleva a cabo la yihad. Si se demuestra que cierto acto violento no tuvo nada que ver con su actividad y que ellos se trataron de apropiar con la misma, si se demuestra que no tienen la capacidad siquiera de alterar lo que vaya a ocurrir en el Mundial de Moscú,
uno comprende que están llevando a cabo su acción terrorista en el simple nivel expresivo y no en los hechos, y con eso esperan lograr los objetivos políticos que se habían trazado. A mí se me hace que esto es una prueba de que la labor de los grupos arábigos y de países islámicos, amigos de la convivencia, está surtiendo efecto y está, acorralando a los terroristas en un mundo que más bien se puede aseverar que es más bien imaginario que basado en los hechos y en el mundo real. Exactamente, Mario querido. Y bueno, en este contexto, maestro Jorge Santa Cruz, y con este análisis que nos hace Mario, y en esta situación, miren, son grupos que en mi punto de vista, no sé lo que ustedes piensen, lo que piense el maestro Mario, el maestro Jorge, ustedes queridos amigos, pertenecen al mismo grupo que ha dominado buena parte de estos años recientes, ¿no? Y de la economía bancario-financiera, depredadora absoluta, en el sentido en que han aplicado recetas para dividir, para atomizarnos, para desanimarnos, y son de una manera muy inteligente, porque por una parte, y ahorita vamos a regresar para escuchar el tema que el maestro también nos quería comentar y nos dijo don Mario Méndez Acosta, estamos a un minuto de irnos al corte, por eso tomo estos segundos. Por ejemplo, con el caso de Cataluña, lo hemos dicho así, un pueblo valiente que ha luchado. Hay que ver la historia de Cataluña, hay que verla y entenderla, pero también darnos cuenta cómo es posible que cualquier estado, cualquier nación o parte de un estado-nación quiere estar sujeto a reglamentos atroces como los que se han impuesto en mismo España. Pero eso no quiere decir que se justifique por ello el dividir un país, que es a lo que van. O sea, por una parte se puede justificar entender que quieran esa libertad, que es un estado que produce, que se le quitan muchos recursos. Imagínense qué pudiera decir pasar, por ejemplo, con Campeche, a quien tampoco le hemos dado y tantos recursos le ha dado al país. Es un ejemplo, ¿no? Haciendo un paralelismo. Pero si empezamos a dividir todo, también está la otra parte. O sea, no es que estemos en contra o a favor, no sé qué opina el maestro Mario Méndez Acosta, es un problema muy complejo porque están en el derecho de que deben ser independientes, porque no creo que nadie en su sano juicio quiera seguir sujeto a una depredación como la del sistema y lo que ha vivido este maravilloso país que es España, con la gente que tiene, digamos, no con la suerte que ha tenido, ¿no? Y cómo ha demeritado su calidad de vida. Pero por otra parte también, si se parte un país, es a lo que van por los territorios. Entonces los que están defendiendo ahorita la unidad de España, pues hay ciudadanos que la defienden en todo su legítimo derecho. Pero aquí lo que pasa es que hay políticos que lo defienden no por el amor a España, ¿no? Sino por otro tipo de intereses. Y también hay quienes pretenden que se separe, que aunque se tengan las razones para eso que suceda, se ha inoculado por esos intereses, que de momento ayudan a una causa que es justa o pudiera verse justa y que en el fondo lo es, pero el interés de apoyar y de ayudar esto es precisamente para después dar un marrazo total. Y bueno, ya platicaremos sobre esto y sobre todo escucharemos al maestro Mario Méndez. Ya me voy al corte, no tardamos, gracias. En el siguiente número de Voces viene muy amplio. Es que, queridos amigos, exactamente esto, a ver qué nos dice ahorita Mario, porque es verdad, o sea, yo creo que muchos catalanes, y hay que ver la historia de Cataluña y todo esto, lo que han aportado a España y todo, pero ¿qué sucede
¿Qué hay detrás? Dice cómo manipulan las cosas. Y se dice que hay un señor que está mencionado y que se mencionó hace rato, muy cercano a ese grupo de Hillary Clinton, de todos estos que son dedos, no son los jefes del estado profundo, pero son las cabezas visibles, o son los hilos que mueven algunas cosas que son utilizados para eso. Hay una persona muy poderosa que apoya muchas fundaciones con causas justas, pero cuyo objetivo de apoyo es un dominio social. Es el señor George Soros. No sé ustedes qué opinen. Entonces habría que investigar esto. Y entonces es un problema muy complejo porque tienen toda la lógica del presente de querer independizarse. Pero si tú tienes una visión histórica de un poco más de tiempo, no les conviene, no les va a convenir porque a lo mejor a la larga, obviamente, y eso es lo que se pretende, y eso pretenden hacer con todo, dividir, fraccionar. Así es que, híjole, es muy complejo, ¿no? El lado A y el lado B, está tremendo. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Estamos escuchando al maestro Mario Méndez Acosta. Mario, querido, adelante con el tema que comentabas sobre, por ejemplo, esta situación en Cataluña. Te escuchamos. Claro, refleja esa situación de desequilibrio, de injusticia regional que pues se ha hecho ver en España, que pues hay regiones que aportan más de lo que de su parte justa, y que hay regiones que se benefician de este aporte y no contribuyen en la misma medida. Entonces, claro, eso sucede absolutamente en todos los países. Esa es otra cosa que hay que tener en mente. Y ciertamente en muchos de los principales países europeos existen regiones y movimientos separatistas que, por cierto, se han agrupado en una asociación a la que fue a presentarse el presidente de la autonomía de Cataluña, Carles Puigdemont. Exacto. Fue precisamente una especie de parlamento de movimientos separatistas para exponer su caso. Ahí están representados, desde luego, de Inglaterra, pues los escoceses, los partidos nacionalistas escoceses, los galeses, que también hay indicios de un incipiente separatismo de la Gran Bretaña. Existen, desde luego, en Francia dos regiones. Una sería la Bretaña, que es una de las dos penínsulas que tiene Francia al norte, y la otra, la isla de Córcega, que también se ha manifestado más abiertamente por una escisión de la nación francesa. Curiosamente, Bélgica, que es donde está ubicada la ciudad de Bruselas, donde se encuentra precisamente el dirigente catalán, tiene un grave problema también de diferencia de dos grupos de población regionalmente ubicados, que son los francófonos y los valones, que hablan un idioma muy similar al holandés. Entonces, la Bélgica de los valones está más al norte, es la parte norte, y la Bélgica francófona es al sur. Curiosamente, Bruselas es un enclave francófono en la zona de los valones. Valones con B chica y doble L, de la Unión Europea, que les da ciertas ventajas económicas
en algunos casos notables a algunos de estos países. Entonces, es una situación que en realidad no se puede decir que sea un designio malévolo con el que se intenta atentar contra las naciones europeas, pero sí es un problema que tiene que ser enfrentado con las armas de la política. Exacto. Y del impulso al desarrollo. Exacto, exacto. Mira, Mario, nada más un comentario, perdón. Por ejemplo, amigos, fíjense nada más para que veamos la cuestión contradictoria. ¿Qué tanto es real algo que es inevitable cuando nos decíamos que teníamos que ir a la globalización? Que teníamos que uniformarnos, que unirnos, que ser casi que una gran nación todos, ¿no? Y posteriormente, ya que nos desfalcaron, ya que tronaron, ya que inflaron las burbujas, ya que vimos que la cuestión financiera es nada, que inventaron el petrodólar porque pues ya no podían respaldar el dólar con nada. Entonces, después de todo esto nos damos cuenta que es una farsa. Después de habernos llevado a la globalización y que era casi un pecado decir que éramos nacionalistas, que amábamos a nuestra patria. Bueno, aquí se nos volvió apátridas en el sentido mucho de la identidad. Eso es lo que se procuró. Hay en lugares donde lo lograron, hay lugares donde no. Y ahora nos damos cuenta qué pasó en un efecto localista, cómo hay quienes arraigaron más sus raíces, como está, y perdón por la redundancia, lo que está diciendo el maestro, pero por otro lado, qué paradoja, ¿no, maestro? Jorge, por una parte globalización, para después fragmentarnos, entonces iba a ser más fácil la fragmentación precisamente por todo esto, ¿no? O sea, son movimientos muy perversos, porque Totalmente. Obviamente quienes se quieren separar del país donde están, no es porque lo quieran hacer y que un día amanecieron y hay un deporte que se llama separatismo. No, si lo quieren hacer es precisamente porque no les ha ido bien. Aparte de que se manipule, hay cuestiones que son reales, que han acabado con economías y que han dinamitado en mucho la fuerza social precisamente para lograr muchas cosas. Mario, querido, y perdón, adelante. Claro, sí, sin duda esa es una de las cuestiones que impulsan, bueno, fortalecen, porque siempre está latente esa visión separatista, sobre todo en lugares que en el pasado histórico constituyeron países independientes, ¿no? Exacto. Eso se vio claramente cuando se desbarató el Imperio Austrohúngaro, que primero se desbarató en naciones grandes, pero aún así multiétnicas, como sería Checoslovaquia y Yugoslavia, y posteriormente estos dos países que estaban formados por distintos grupos, pues tampoco tuvieron la estabilidad. Exacto, incluso la misma Cataluña no es la primera vez que intenta obviamente independizarse, eso es una larga data, ¿no? Y es una circunstancia que viene desde hace mucho tiempo, pero finalmente lo pongo como un ejemplo de cómo se asusa y cómo los intereses que primero nos dijeron una cosa, después promueven otra, ¿no, Mario? No en la gente, no en la realidad de los pueblos, porque ellos están sufriendo y viviendo todo esto como consecuencia de lo que se ha aplicado, ¿no? De supuestas políticas que son nada más tentáculos para ir organizando el tablero como mejor les convenga. Mario, querido, ya estamos yéndonos. Danos una frase con la cual nos dejes reflexionando, por favor. Bueno, ciertamente tenemos que enterarnos más de todo este panorama histórico que pues ha llevado a esta situación tan potencialmente explosiva en España y cómo ha sido, a mi parecer, abordada de una manera muy lamentable por parte del gobierno español. Exacto, Mario, querido. Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, que quienes piensan y promueven desde las redes sociales
la secesión de la República Mexicana, que se cree la República de los Estados Unidos del Norte, con los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, etcétera, lo piensen muy bien y que vean lo que le está sucediendo a Puerto Rico ahora, después de los desastres naturales, que lo piensen muy, muy bien. Exactamente, gracias a Vampiro Perver. Habla sobre un libro, ya lo comentaremos mañana, en el cual, para fragmentar a México, obviamente, gracias a Diego Luna, y fíjense que nos manda una calavera, yo le agradezco enormemente, dice, la muerte llegó a ABC, perdónenme, la muerte llegó a ABC Radio para una entrevista con Celeste Sáenz de Mier en Voces del Periodista. Gracias, está querido. genial eso. Gracias, Diego de Luna, y gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias porque somos una familia, porque compartimos la vida y porque amamos mucho a México, amamos al prójimo. Eso es lo fundamental. Les quiero entrañablemente. Gracias, maestro, siempre Jorge Santa Cruz. Gracias, maestro Mario Méndez Acosta. Sigan estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Sigamos aquí en ABC Radio con Ivonne de la Cruz. Gracias.